¿Qué tal, amigos del programa Haciendo Memoria? Hoy precisamente vamos a hacer memoria de quien fue un gran amigo nuestro, don Cruz Solórzano. Para hablar de él hemos invitado a su hijo, el doctor Rubén Solórzano. Va a contarnos quién fue este gran hombre como es don Cruz Solórzano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Jerónimo el Grande, todavía sigue siendo grande, por la invitación y acordarse de mi querido padre, Cruz Solórzano. Un gran amigo. Sinceramente, él es uno de los grandes hombres que nada para él, todo para la familia y para la comunidad. Él habitó siempre. Ya, ¿cuáles son los orígenes de don Cruz? Mi padre es oriundo de la ciudad de Calceta. Allá él nació en el año de 1924, 25 por ahí, si no me falla la memoria. Y él emigró en la década del 50 acá a estas tierras, que no se conocía como el Carmen, se conocía como un punto muy allegado, fructífero de agricultura. Este fue un hombre agricultor. Emigró por la época del 50 por la zona de Quevedo, Santo Domingo ya se conocían. Llegó al punto primordial que se conoce todavía como La Esperanza. Allí llegó, y él decía siempre mi padre que el Carmen nació en La Esperanza. Yeah. Ahí está el motivo que ya vino con 4 hijos, los mayores. Yo soy el último de 6. Ah, ya vino ya con su familia formada aquí. Claro, él ya llegó con 4 hijos. Primero llegó solo y después envió a la familia de mi madre y a mi hermano a irlo acá. Una hermana nació en La Esperanza. En el 66 nació ella en Esperanza, y yo, perdón, en el 65, y yo nací acá, ya en el punto que todavía, ya emigró de La Esperanza, emigró al punto 35 en el Parque Central. Él tenía su comercio de abarrote. Ah, puso su comercio. Claro, él puso un comercio, tenía en La Esperanza el comercio de abarrote. Ya. ¿Quiénes estaban en esos tiempos? Allí en esos tiempos era la familia Barreto, amigos de él, don Palacio, Finado Palacio. El gran amigo y fue compadre del señor Pedro Santana, pero no Cedeño, Pedro Santana, el papá de Pedrito, digamos. Ya, él era buenos grandes compadres que vino de Río Chico, y se pusieron el comercio acá en la zona del punto 35, hasta que emigró al punto que se conoce hoy en día como el sector de la Y, o también ahora le llaman el Obelisco. Ahí compró un terreno. Ahí compró un terreno. Construyó su vivienda. Construyó, y ahí yo ya nací en ese sector, en 1967, un día de marzo. ¿Usted nació ahí entonces? Yo nací. ¿Usted es oriundo de la Y? En la Y, exactamente. Entonces, ahí emigramos, ya toda la familia completa, ya somos 6, yo soy el último de 6 hermanos. Y gracias, el sueño de él era que todos fuéramos profesionales. Y así quedó. Y él cumplió su sueño. Siempre él aspiraba, siempre romper fronteras. Y una de ellas fue, las grandes de sus sueños, fue formar lo que hoy en día es la cooperativa Flota Manadita, ¿no? Él fue parte de esa cooperativa. Él fue fundador. Fue un mentalizador y fundador de la cooperativa. Ya. Entonces creo que ahí algún sector lleva el nombre de él. El Salón de Arte. Salón de Arte. Salón de Arte. Justamente ese solar que está allí, ese solar era del tirado Falcone, Colón Falcone. No lo vendía a nadie. Como mi papá tenía muy buenas amistades en nuestro pueblo, amigos de todo el mundo, creo que se lo cedió en venta a él para poder formar, hacer la primera oficina de la Flota Manadita. Hacer la sede allí. Hacer la sede, exactamente. ¿Qué recuerda usted de esos inicios? Tal vez algunas cosas recuerda usted. No, justamente aquí traje unas fotos cuando él comenzaron los primeros carros, una Nissan Junior. Ahí eran por ejemplo, los primeros socios, me recuerdo, de don Enrique Ceballos, don Rosendo Moreira, don Enroque Moreira, pero de Suma, que ya falleció, que para el hijo es el general Enroque Moreira. Y por ahí hay muchos que no me recuerdo en verdad, porque yo estaba muy pequeño. En sí, el sueño de mi padre era, ¿por qué se formó la cooperativa? Eso sí me recuerdo muy bien, ¿Por qué, claro. Porque en La Esperanza, como él vino de La Esperanza, él compró una propiedad, una pequeña finca ahí frente de don Quintiliano Ocampo. Y como todo maravita, le gusta andar con bastante familia, bastantes personas en los carros, y iba en su camioneta. No manejaba en ese entonces mi papá, tenía su chofer. ¿Cuál fue el primer carro que tuvo? Esa Nissan. Esa Nissan. Esa Nissan Junior del año 70.
la cabezona más conocida. En los años 70. Justamente el carro era blanco y le puso la paloma. La paloma. Ya. Esa paloma volaba por aquí. Volaba porque era el carro blanco. Y entonces, justamente allí en lo que es el sector de La Esperanza y vía Tigrillo, allá justamente en el sector de estaba la familia Verduga, ahí había una caña o unas cadenas que no permitían pasar o había que pagar, no recuerdo bien, pero ahí había un control. Y justamente estaban haciendo operativo la policía y nos llevaron con toda la familia detenidos. Y la paloma también. Y estaban todos, porque decían que mi papá era pirata. Dice, señor oficial, voy con mi familia a mi propiedad. Bueno, en pocas palabras, estuvo detenido mi papá. Y eso fue una rebeldía de mi padre que dijo, ¿acaso que usted nomás limitada puede trabajar en este sector? Entonces él ahí se me encaprichó, él unió sus contactos, amistades, y comenzó a formar lo que es el cooperativismo de la flota. Hubo roces, hubo como siempre suele haber cuando... Flota Maravita y Carmen Limitada tuvieron roces muy fuertes, enfrentamientos, hasta con machetes. Se oponía a la limitada. Claro, porque ellos querían ser únicos, como en todas las cooperativas justamente. Sí, como todas las épocas. Así como los buses de la Mávila. Así es, como todas las épocas. Los leones tuvieron inconvenientes. Hoy creo que ya tienen una muy bonita amistad, ¿no? Llegaron a conjugar el verbo trabajar juntos. Tomaron unas peleas después con Don Cruz mismo. Claro, con mi papá y por ejemplo don Enrique Zavallo, que sabe bien, y don Rosendo Moreira, llegaron a entender que esto no es de pelea, esto es más bien ayudar a la comunidad, pero un inicio fue bien duro, muy duro, porque había que contratar a mi papá, que contrataba oficiales de talla había que enfrentarse a puño. Así era. Así nació. ¿Hubo enfrentamientos así? Claro que sí. Me acuerdo que mi papá, yo soy uno de los hijos que más anduvo con mi padre. Siempre andaba, me cargaba a él. Nos quedamos botados cuántas veces también en las carreteras, porque los carros también no eran carros de paquete del año, eran carros ya recorriendo por nuestros caminos que no eran tan buenos en esos tiempos. Recuerdo algunas veces botados. Recuerdo que además de ser transportista también fue funcionario público, fue comisario municipal. Sí, justamente fue comisario municipal en el gobierno del doctor Gabriel Acuña. Él fue comisario municipal. ¿Cómo le fue ahí en esa comisaría? ¿Qué sabe usted de eso? Comisaría municipal, y él justamente estando en funciones muere, el fallece. Sí, recuerdo que una bonita experiencia de mi padre, debido a que yo también soy funcionario público en el Camal municipal. Y a veces así. Pero usted entró después. Él entró en el periodo del doctor Hugo Cruz en el 2008. Gracias a él, porque justamente por esta cuestión de cooperativismo. También mi papá fue parte del sindicato de choferes. Y don Hugo Cruz fueron compañeros del sindicato y tenían una muy buena amistad, y por esa amistad de don Finado Hugo Cruz y mi padre fue que llegué al municipio. Una buena amistad. El camino de don Cruz era siempre tener buenos amigos. No, eso sí, él era lo mejor que quería tener él, y siempre lo logró, ¿no? La amistad de él. Me encontré cuando me tocaba hacer operativos o revisiones en el mercado, y si algunos se enteraban que yo era hijo del Cruz Solórzano, se acercaban a mí, me daban buenas referencias de mi padre cuando fue comisario. Él siempre le gustaba el diálogo, no le gustaba atropellar a nadie. Eso sí. No confrontaba eso. No confrontaba. El diálogo y trabajar. Pero uno de los sueños grandes que no pudo cristalizar él fue de Flota Maravita. De la foto con los jóvenes. Sí, mi madre. Le damos entonces aquí a don Cruz y su esposa. Estamos podemos mirar. Fue un señor, un gran hombre, laborioso y correcto para criar a sus hijos. Como padre, ¿cómo era él? ¿Cómo lo define usted? Un padre que nos quería todo, pero también tenía el rigor, era muy fuerte con nosotros, y debido a eso que nosotros llegamos a ser hombres de bien. Justamente le iba a enseñar, aquí tengo unas fotos de la primera unidad de él. Este es el carro la Paloma, que se llamó, la fundadora se llamaba. Después el sueño de él era pasar fronteras del Carmen hacia otros puntos, y de hecho lo logró, pero el sueño grande de él era el Carmen Guayaquil, el Carmen Quito, el Carmen el Oriente, pero solo alcanzó a llegar hasta Quevedo. Justamente esta es una de las unidades en el año 80, ya tipo cerrada. Allá de los primeros buses. Los primeros carros que fueron ahí iban a Santo Domingo y a Quevedo. También iban a Puerto Viejo, Calceta y a Bahía. ¿Él alcanzó a tener bus? Sí, le alcanzó. Ese carro justamente es de él. Y cuando yo ya tuve que tomar la administración, que ya cuando él enfermo, él era comisario, ya vine yo a tomar ya la última unidad que él tuvo.
Esta la administró usted. Sí, siempre fue la 01. La administraba usted. Sí, yo la administré ese carro ya en el año de 1993, 94 y en el 95 muy bien. ¿Y dónde se encuentra este carro? Ese carro ya perdió su vida útil porque ya pasaron el nuevo gobierno de Correa, tuvo que ser eliminado los carros ya muy vetustos, habían que solo 20 años de vida útil, ya tipo micro, ya mucho mejor, mucho más moderno necesitaba el sistema. Pero el sueño de él también era llegar a Guayaquil. Y decía él, entre los compañeros, un día conversábamos con uno de los socios de Flota Malavita, decía, Cruz Alonso, el sueño de él es también corretear con Reina del Camino, porque era una de las empresas más grandes que tenía Manaví, ¿no? Reina Yaray. Pero él sí lo logró porque llegó a Puerto Viejo, quería Manta, pero antes era muy complicado abrir las frecuencias. Necesitaban más unidades, carros más grandes. ¿Queda algún recuerdo todavía de don Cruz? Claro que sí, su legado de habernos hecho hombres de bien. Hombre de bien, cumplir su sueño. Yo tengo mis 6 hermanos que somos, el mayor es médico, y ahí sigue Isabel Cristina Solórzano, que fue concejal en la época de Luciano Martínez, no sé si se acuerda, la abogada. Sí, ahí sigue un hermano que también es veterinario, sigue un hermano que, bueno, él falleció ahora hace poco, antes de la pandemia, él era con discapacidad, Cuchito se lo decíamos. Así una hermana que es ingeniera comercial y quien habla, gracias a Dios, gracias a él, a Dios y a mi padre, soy médico veterinario. Y funcionario público. Sí, funcionario, gracias a Dios. Bien, el tiempo ha terminado. Muchas gracias, Jerónimo. ¿Algún saludo, un mensaje para quienes? Sí, un cordial saludo a la comunidad, que los que ven este programa, muy excelente. Y gracias, Jerónimo, por hacer recuerdo de personas que en verdad han hecho, digámosles, pueblo a esto, ¿no? Porque no solamente muchos vienen y viven y se van. Hay que dejar huellas para los demás. Y eso es importante. Él abrió camino. Él abrió camino, sinceramente. Muy bien. Gracias, doctor. Ya, Jerónimo, gracias. Por habernos acompañado. A ustedes, amigos, gracias por mirarnos. Hasta pronto. Felicidades.